Hola, soy Ixchel Cisneros Soltero, me pueden escuchar en Derecho Remix, pero en esta ocasión estoy interrumpiendo un poquito su podcast porque necesito de su ayuda. El 24 de noviembre vamos a hacer una acción aquí en la Ciudad de México y en todos los estados de la República para visibilizar la violencia de género y los feminicidios. Vamos a salir a poner una cruz en donde haya ocurrido un feminicidio o afuera de nuestra casa, en nuestra oficina, en un poste, para demostrar que estamos con las víctimas de violencia y las víctimas de feminicidio. Aquí en Casa Criatura, en Popocatépetl 18, en la Colonia Condesa, pueden venir a recoger sus stickers que pudieran pegar en estos espacios de lunes a viernes de 3 a 4 o de 5 a 7. Nosotros los podemos entregar y les pediríamos que pongan este sticker o esta cruz afuera en un lugar público, nos manden una foto etiquetando al día después con el hashtag Cruzada con Nosotras, hashtag Ni Una Menos. Recuerda que puedes pasar por tu sticker a la Casa Criatura, Popocatépetl 18, en la Colonia Condesa, de lunes a viernes, entre 3 y 4 y entre 5 y 7, hasta el viernes 22. Las y los esperamos por acá. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia 2019. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Seguimos, aunque ustedes no lo crean, seguimos en la cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia, que ahora nos va a llevar además hasta el Festival Docs MX. Ahora les contamos por qué. Tengo enfrente de mí y le agradezco muchísimo que esté con todos nosotros y con todos ustedes, por supuesto, a Marcela Arteaga, directora del premio al mejor documental en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Ese es el pretexto para esta plática por El Guardián de la Memoria. Entonces, antes de seguir, Marcela, mil gracias de verdad por aceptar la invitación y por venir a platicar con nosotros. No, gracias a ustedes. Antes de Morelia, como decía, estuviste en Docs MX, el festival se presentó ahí. La película se presentó en Docs MX. Sí. ¿Y cómo le fue? Porque digo, el hecho de decir ganó en Morelia ya nos da un poco el panorama completo del resultado de la presencia de la película. Pero en Docs, que es un festival quizá igual de importante, pero completamente diferente, ¿cómo le fue? Ahí digamos, no sé cómo describirlo, pero el marco es enteramente documental. No que los documentales de Morelia sean malos, pero ahí el festival está centrado, sí, en cine mexicano, pero de alguna forma la ficción se lleva un poco la atención del Festival de Morelia. Les roba pantalla, les roba mesas, ¿no? Porque la gente sale a platicar las películas y les roba mesas de discusión. Pero en Docs MX, ¿cómo estuvo el asunto? Pues en Docs MX la verdad estuvo súper bien. La presentamos en la Cineteca. La sala estaba completamente llena. A reventar. O sea, sí tienen muy buena ¿cómo se dice? Convocatoria. Sí. Entonces, y yo supongo que es por la cantidad de años que llevan y que entonces la gente sabe que está bien curado y etcétera. Aunque es difícil, ¿no? Porque esta ciudad es enorme. Es gigantesca. Enorme. Y además ellos presentan muchísimas películas, entonces tienes que decidir si vas a cuál vas. Uh-huh. Entonces, la verdad, súper bien. Y muy bien porque también gané el premio a Mejor Documental. Exactamente. Entonces llevas una estela pues bastante interesante con un documental. Lo voy a decir como cualidad, pero es una cualidad agridulce porque es un documental dolorosísimo. Pero es un dolor que tenemos que sentir, creo yo. O sea, este tipo de temas nos tienen que doler por todos lados, si no, no vamos a salir del problema jamás. ¿Quieres tú describirlo? Porque es muy complejo y la manera como está narrado te hace además sorprenderte de qué tan lejos podemos llevar este tema o hemos llevado este tema como país. Y no quisiera contarle a la gente nada que no quisieras tú que se sepa. Bueno, pues la verdad es que lo describiste perfecto. Ojalá te estuvieran viendo porque fue completo. Sí, es doloroso. Yo por eso nunca les digo ojalá que les guste porque... Es complicado, sí. No esperaría que les guste. Uh-huh. Pero por otro lado, pues es cine. Cosa, a lo que me refiero con esto es que la imagen juega un papel importante. Sí.
el diseño sonoro, la música y por supuesto las historias. Entonces, bueno, un poco de qué se trata. Se trata de mexicanos que salieron huyendo por la violencia empezada por Felipe Calderón en el 2008 en Chihuahua, específicamente en un pueblo que se llama Guadalupe, Distrito Bravo. Y quien es el hilo conductor de la película es un abogado que trabaja en El Paso, en Texas, y que les consigue a estas personas asilo político. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Después de que su vida es violentada justo por, pues sí, por esta iniciativa que ha agitado el avispero de una manera completamente irresponsable y que a la fecha nos tiene justo viviendo situaciones como las que presenta el documental y otras, pues a veces peores, ¿no? Este personaje, el abogado que consigue el asilo para estas familias, para estas personas, es un personaje interesantísimo. Empieza a contar una historia en la que uno no sabe por qué se está contando. Y no sé, lo platicaba yo con un buen amigo, Miguel Lozano, que estaba en los talleres de Sundance, ahí en el festival. Y él me decía, ese personaje solo, por su historia, su biografía, merece una película aparte. ¿Cómo resistes esa tentación? O dinos si estás haciendo la biografía ya de una vez. No, pues sí hubo que... Sí fue un entretejido complicado, porque por un lado, ¿cómo hacer el balance para que Carlos, el abogado, no ganara la película? O por otro lado, ¿cómo poner a Carlos, que no sufrió todas las historias, frente a todo este dolor de la gente que lo cuenta de primera mano? Entonces, ¿cómo hacer que no uno le ganara al otro en términos de historia, por un lado? Y por otro lado, también todas las imágenes que no son entrevistas, que es como toda la belleza del paisaje y el triciclo y todas esas cosas que nosotros hicimos. ¿Cómo hacer que tampoco compitieran? No que fueran a tapar los testimonios. No, pero que te distraigan, ¿no? Que te distraigan o que se conviertan en banales o que, ¿para qué diablos estoy viendo esto si estoy escuchando esta historia? Entonces, hacer ese entretejido sí fue complicado. Pero bueno, afortunadamente tengo un muy buen editor, Javier Campos, que nos entendimos muy bien y él entendió perfectamente bien la esencia de la película. Claro que hay toda la tentación de hacer una película solo de Carlos o también solo del caso de uno de los personajes, claro, porque además tenemos material para hacer una serie. ¿Qué es lo que yo te iba a preguntar? Se nota que fue, el trabajo de edición es uno y ahí uno trabaja muy de cerca con el editor. Tienes que estar platicando incluso mientras no se está trabajando. Hay que sensibilizarse al mismo tiempo. Pero se nota un trabajo de montaje brutal, ¿no? Porque como dices, el balance está logrado, no hay partes del documental que te distraigan de las otras, sino al contrario, como tiene que ser un montaje, por supuesto, estoy redundando, te van llevando de capítulo en capítulo de la manera más natural posible, ¿no? Hablando de tantos casos tan violentos como estos, vas avanzando o profundizando en la historia de una manera muy, muy natural. A lo que voy es cuánto material tenían, porque uno ve la profundidad a la que llega la película, que repetimos, es una profundidad muy dolorosa, muy oscura, muy dura, pero muy necesaria. Y uno dice, pero es que abajo hay más. O sea, aquí pararon este discurso para poder continuar con la vida misma de la película, pero ahí abajo hay más. ¿Qué tanto hay y qué se puede hacer con ese material? Pues mira, hay muchísimo, porque obviamente la parte de la historia que cada uno cuenta es un pedacito de lo que nos contaron. Pero además hay más personajes, unos que ni siquiera entraron en la película. Y de Carlos también hay muchísimo. ¿Qué se puede hacer? Pues yo siempre me he preguntado eso con un documental, porque estoy segura que no soy la única a la que le pasa. Todos podríamos hacer unas series de varios capítulos. A mí lo que me gustaría hacer es tener como el registro de principio a fin de todas las entrevistas, porque es un trabajo de memoria también. Sí. Muy necesario en este país, porque no existe
un trabajo de memoria, no hay una comisión de la verdad, y tampoco hay una cosa de como el Museo del Holocausto, pues tampoco hay ni siquiera el principio de algo a así. nadie se le ha ocurrido, de hecho. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer, solo para tenerlas en audio, para que quien quiera pueda acceder, verlas, hacer lo que quieran. Y la otra cosa que pensé que quiero hacer es un libro, porque también siento que las imágenes de los paisajes y la foto de Axel Pedraza es impresionante. Como para que las entrevistas tampoco estén descarnadas así, sino que tengan como este acompañamiento que tienen en la película. Claro. Hay muchos documentales, desde mi punto de vista, en donde obviamente hay un interés por contar una historia, pero a la hora de estar documentando aparece otra historia que te jala justo hacia ese lado y cambia radicalmente la idea que se tenía del documental original. Siento, corrígeme por favor si es que estoy mal, siento que en este documental ya sabían a dónde querían llegar y tuvieron que empezar a vestirlo y a darle cuerpo a la idea final. Mi pregunta va más por el lado de dónde viene ese interés personal, cómo te enteras de este. Es un caso, o sea, es un caso de investigación brutal, de esos en donde al final te dicen, ¿y qué creen? Había una bomba enterrada. O sea, que no te imaginas la frase que te van a soltar al final para decir, demonios, esto está peor de lo que creíamos. ¿Cómo te enteras tú de esto y cómo empiezas a abordarlo desde la investigación? Mira, lo que pasó fue que yo, y creo que todos, entre las noticias que escuchamos y los libros y lo que lees y lo que estaba pasando en el país en ese momento, y la historia de este país nos ha hecho a todos desconfiar de las autoridades y de la versión oficial. El 68, la Liga 23 de septiembre, los 43 de Ayotzinapa. Entonces, yo cada vez que escuchaba, no, y entonces que andaban en el narco, y es que el narco, y seguro andaban en algo. Los mataron porque vendían. Ajá, ¿no? algo tenían que ver, seguramente. Como que yo empezaba a tener una indignación y una cosa de no puede ser, y no puede ser que nos estén tomando el pelo así, no puede ser que todos estén como metidos en esto. Y en ese momento, entre la indignación y yo pensé, tengo que hacer algo. Y en ese momento conocí a Carlos Spector, que cuando lo escuché hablar, cuando lo escuché presentar uno de sus casos, porque era como una reunión con abogados que se dedicaban, abogados y gente que se dedicaba como a migrantes que venían de Centroamérica, no en esta crisis, No, antes. antes. Entonces presentó uno de sus casos. Y la manera en cómo lo presentó y las cosas que empezó a decir, dije, claro, así como que se me iluminó el panorama. Y eso que uno que lleva ahí, a mí no me digan que los 43 eran todos narcotraficantes. Cosas que uno sabe, pero que cuando te lo... claro. Claro, por supuesto, ahí está. Ahí está. Y además explicado perfecto. Entonces, en ese sentido, no me topé con una sorpresa de lo que quería hacer. Así fue como llegué a todas estas historias, pero de lo que sí yo no sabía y de lo que creo que se habla poco es de estos mexicanos que salen huyendo por la violencia, que están en Estados Unidos pidiendo asilo político y que son completamente silenciados porque en México son tratados como traidores. Sí. Y en Estados Unidos como criminales o como buscapapeles. Entonces nadie quiere saber de ellos, nadie quiere hablar de ellos. Y ellos tampoco hablan porque como tienen familia en México, claro, les da miedo que les pase algo. Exactamente. Que es como el otro tema debajo de la gran burbuja de decepciones y de engaños que hay encima. Es como el otro tema, ¿no? El tema de otra migración forzada que ninguno de los dos países quiere reconocer, lo cual convierte a estas personas en fantasmas. Total. O sea, ya sufrieron una violentación de su vida cotidiana, ya fueron atacados, ¿no? Ya verán ustedes en el documental por quién, ¿no? Exacto. Porque ese es el gran, enorme descubrimiento que hace Carlos en su investigación y la manera de leer la problemática de Guadalupe. Pero además hay también un enfoque sobre una situación de personas migrantes que muy pocas veces detectamos, ya no digamos en las noticias.
en Sí. investigaciones. Nadie habla de la gente que no puede estar en ninguno de los dos lados. Exactamente. ¿No? ¿Cómo los abordas? ¿Cómo los encuentras, de hecho? Porque una cosa es conocer el caso que presenta Carlos, entender el panorama que él está descubriendo y luego decir, hay que hablar con fulano, sutano y perengano. Y ya que hablas con ellos, decidir quién se queda en la película y quién no. Sí, exacto. Es tremendo, porque la otra cosa que les pasa a ellos es que están frente a sus casas. O sea, pueden ver porque se ve. Sí, sí, sí. Ahorita ya hay un muro que son unas rejas altas por el cual se ve a través, pero antes era una tela de gallinero, como está en la película. Entonces se veía todavía más, podías Cruzar, pasar, sí, caminando. no tanto, pero está ahí enfrente. Escuchas el gallo, que en Estados Unidos no se escucha, pero del otro lado sí. Y bueno, ¿cómo llegué? ¿Cómo decidir a quiénes de los entrevistados incluir en la película y a quién no? Bueno, vas primero dejando que la película te vaya hablando, pero también lo que queríamos era una representación de todos estos tipos de violencia. Porque primero es uno que pues pasaba por ahí, el otro que no pasaba por ahí, y el que sigue y el que sigue. Entonces, como ir armando en ese sentido. Fue muy complicado porque no puedes decidir cuál historia es peor, ¿no? La que le mataron al hijo o la de la mamá. Entonces fue más bien como algo que nos fuera llevando al lo que nosotros queríamos decir. Claro, y eso hace... Eso nos da una visión muy diferente de los personajes, de los entrevistados, que luego muchos otros documentales han cometido el error de retratarlos como dentro del esquema, ¿no? Pues sí, ellos fueron violentados y tuvieron que salir de su pueblo, pero no te dicen por qué, no te dicen cómo, no te cuentan. Y acaba uno que está viendo los documentales, las investigaciones, creyendo que toda la gente violentada es la misma y que vive en la misma situación. Y no. Creo que parte del enorme golpe que nos da el guardián de la memoria es decirnos, hay muchos tipos de violencia social en este país, en este caso englobados bajo la investigación de Carlos, que lo explicará después, pero no todos son iguales y no podemos verlos a todos iguales. Yo lo equiparaba un poco... como cuando la gente dice, es que sí, las drogas son malas. No, a ver, señor, no todas las drogas son iguales. Vamos a hablar de los distintos tipos de drogas, claro, y vamos a hablar cuáles son malas y cuáles son peores o cuáles no son malas y nos han dicho que son malas. Creo que el guardián de la memoria hace lo mismo a la hora de mostrarnos a la gente que ha sufrido violencia, en este caso en Guadalupe. Sí, todos han perdido a alguien, todos han tenido que emigrar, pero la forma en cómo lo han hecho ha sido distinta. En consecuencia, su caso ante la ley americana, la norteamericana, también es distinto y eso de nuevo los convierte todavía más en fantasmas. Están viviendo en un limbo insoportable porque a mí me impresionaba mucho, justo hablando de la fotografía, cómo de repente te enseñan dónde están viviendo y dónde vivían antes. Ellos pueden ver su casa anterior y no pueden ir. Esos pequeños toques de, no quiero llamarlo iluminación, pero al final de cuentas es de, aquí vamos a enseñar las dos casas y vamos a ver cómo este señor tiene que estar parado a la mitad de las dos. Sí, pero también lo que yo quería era como, como que quitar la cifra, ¿no? Son 40,000. Sí. ¿Qué quiere decir 40,000 desaparecidos o 250,000 muertos? ¿O qué quiere decir que te mataron a tus hijos y que te tuviste que ir? Sí, es cierto, perdiste a un ser querido, pero ¿qué más? ¿Qué más perdiste? Y creo que eso es lo que quiere la película transmitir, que es todo. Sí. Perdiste todo, que es tu casa. Pero de tu casa desde tu cepillo de dientes hasta tu casa. Sí, sí, la señora, no recuerdo su nombre, que dice, yo, o sea, no tengo fotos de mi familia, las tuve que dejar. No tuve tiempo de recoger mis fotos, ¿no? Que parecería una tontería frente al caso tremendo que acaba de ocurrirle. Y no, es lo que más le duele. Y te digo, creo que el trabajo de montaje es realmente espectacular. Y quería resaltarlo, ¿no? Le podemos llamar inspiración al trabajo que estás haciendo, mostrando pues, las almas de estas personas
encerradas en un tema tan cruel y tan duro y tan presente y tan violento como para entregar un documental que conmueve a final de cuentas, porque creo que es otra de las cualidades que tiene el documental. Te pega, pero te conmueve, ¿no? Si se establece a final de cuentas algo muy difícil en estos días, que es justo una conexión, una empatía con esas personas a las cuales nunca hemos visto y a las cuales probablemente nunca veremos, pero sí creo que consigues justo conectarnos con ellos. Se le podría llamar inspiración, hablando de un caso como este. Pero inspiración... Inspiración cinematográfica. A final de cuentas, todo lo que estás contando se elabora a partir de un discurso audiovisual. Un discurso audiovisual que incluso rompe las reglas, y estoy entrecomillando, del documental, que hacia allá voy al rato, ¿no? Aquí tengo millón. O sea, si estás manipulando muchas cosas, que para eso se hace el cine, ¿no? No te lo estoy criticando, al contrario, pero le podríamos llamar inspiración, creer en el discurso cinematográfico simplemente. Yo creo que sí. O sea, si a lo que te refieres es creer en el discurso cinematográfico, totalmente. Y creo que hay que agarrarse de él. Y creo que lo que hay que hacer es no desvincularlo de la sociedad, porque pues ahí está, y de ahí, bueno, en mi caso, de ahí se mueve, en el caso de todos, sí. De ahí se mueve y en eso se mueve. Así que sí, yo creo que sí. Más allá de la esperanza, ¿no? De que pues la gente lo vea y conecte, que yo creo que sí, es un documental que se va a ver de muchas formas, te lo digo desde ahora. Por lo menos yo le voy a dar todo el empuje que se pueda. ¿Cuál sería la otra meta, quizá no planteada a la hora de hacer el documental? Te lo voy a explicar. Justo durante el DocsMX se realizó una plática alrededor de cine e impacto social, ¿no? El tipo de películas que pueden modificar la realidad que estamos viviendo. No sé si estabas tú ahí, éramos muchos, estábamos platicando justo sobre eso. No sé si en algún momento, ahora que ya lo terminaste, ahora que ya ganó en 2 festivales y que seguramente va a seguir ganando, que va a estar presente en muchos lados, ¿tienes la esperanza de que a partir o por este documental, esa realidad empiece a modificarse para bien? ¿Se hace para eso un documental? Yo no lo hice pensando en eso, pero mientras lo iba haciendo y mientras más escuchaba a mis personajes, pensaba, bueno, no se puede quedar así en nada más en esta película, en la vida de un documental, que son los festivales y quizás un pequeño estreno comercial. Creo que tiene que servir para algo más. No estoy tan convencida del impacto que pueda tener un documental, así como que cambie algo, pero sí creo que debe ser un granito de arena. ¿Por qué? Porque yo sí creo que el documental solito no, pero sí la gente lo ve y, como tú dices, tiene algún, pues ahí sí, impacto y respuesta, y lo ves y ya no puedes dar la vuelta a la cara, ya no puedes cerrar los ojos, ya te suena, ya la próxima vez que escuches una noticia ya vas a decir, ¿cómo será? Entonces yo creo que de a poco seguro puede ir pues impactando en algo. Ahora, sí me parecería importante que lo vieran quienes toman las decisiones. Ah, bueno, sí, eso sería lo ideal, ¿no? Porque pues sí. Creo que, por ejemplo, para quienes se dedican a los derechos humanos, como Amnistía Internacional, que hacen reportes y hacen sus informes y tal, luego es difícil que los ciudadanos de a pie lean esos informes. Claro. Entonces creo que una película, y no solo la mía, siempre ayuda. Porque quizás hace empático el tema y hace empatía con quienes lo viven y lo sufren. Y también creo que a las organizaciones les sirve para, pues eso, para sensibilizar. Ya después puedes leer el informe con mucha más interés y apertura. O al revés, lees el informe y luego ves la película. ¿Estás al tanto de la investigación posterior de Carlos alrededor de los migrantes, lo que él está haciendo después de lo que vemos en el documental? Sí. ¿Por dónde va el asunto? Pues se sigue en lo mismo, porque esto no se acaba y con Trump se puso peor.
Entonces ahora, bueno, lo acabo de ver la semana pasada, hicimos una proyección en el muro, en Ciudad Juárez, en el horrible muro de Trump. Sí. Y lo que hace, pues, es estar siempre al tanto de lo que está pasando. Se pasea por los campamentos que hay ahora en esa frontera, en los puentes. Es terrible, ¿eh? Yo también estuve ahí, es tremendo. Pero él sigue él es un convencido de que esto tiene que llevar a algún lugar y pues sigue con todos estos casos. Sí, y la idea que lo empuja es sorprendente. Ya la verán en la película, ¿no? Creo que son de las cosas que no hay que contar, que uno tiene que descubrir en El Guardián de la Memoria. La forma, Marcela, ¿no? La forma del documental. Se habló mucho cuando Tempestad se estrenó, esta manipulación o lo maleable que convirtió el documento que Tatiana recogió con los testimonios de estas mujeres y la forma como lo envolvió, ¿no? Que era para muchos demasiado artificial, saliendo por completo de la tradición del registro documental. A otros nos pareció un atrevimiento no solo válido, sino necesario por la dureza que se estaba comentando en ese trabajo. Y de nuevo, hablando sobre tu documental sobre el Guardián de la Memoria, en este caso con Sergio Huidobro, con quien me senté varias veces en el festival y luego vino aquí a hacer un post Morelia, llegamos a la conclusión que de alguna manera no es que sea un parteaguas, de alguna forma lo es, pero no para esto. Lo que se hizo en La Tempestad fue un poco abrir una sensibilidad que los documentales hechos por hombres no estaban abordando, que era sacar un poco estas burbujas de ficción, estos pequeños papeles de poesía visual en medio de un paisaje tan desolador. No lo digo porque sea un discurso suave, lo digo porque, por ejemplo, una exploración similar que fue la que hizo Everardo González en El Despertar del Diablo, que de alguna forma enmascarar a sus entrevistados era meter algo de ficción en el asunto, no era para nada ni lo que se hizo en Tempestad, que es mucho más notorio, o lo que estás haciendo tú y lo que están haciendo otras documentalistas mujeres en sus historias, que es abrir, ¿no?, este discurso y decirnos la ficción está metida aquí, pero la ficción lo único que está haciendo es reforzar mi discurso de la realidad. ¿Tú crees que va por ahí? ¿Por qué deciden dejar que estas burbujas broten en medio de un discurso tan cruel? Bueno, mira, a mí Tempestad me parece una obra de arte. Sí, estamos maestra. de acuerdo. Que va más allá si es documental o ficción o si lo que sea. Por un lado. Por otro lado, mi documental anterior... A ver, voy a hacer una confesión. Venga. A mí los documentales no me gustaban. Me parecían lo peor que había. Pero como en la escuela había que hacer un documental, entonces, bueno, pensé, ¿cómo lo hago de manera que no me sea tan pesado? Sí, que no me cueste. Que no me cueste, que me divierta un poquito. Y empecé a hacer eso. Desde el documental que hice en la escuela, en el CCC, era así. Luego la ópera prima... pues era todavía más que lo que es en esta película, porque eso hablaba del exilio, de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil Española. Entonces el tema estaba lo suficientemente lejos como para poder meter más esta cosa no documental riguroso, porque el tema se prestaba. En este era más complicado. Pero desde que empecé a hacerlo, yo sabía que lo iba a hacer así y no tenía la menor duda. Ahora, me he topado con renuencia a esto. ¿En serio? serio? Saca eso. Eso no tiene nada que ver. De esto yo tengo duda. No me parece que frente a estos testimonios tengas que poner todas estas imágenes. Y ahí sí yo dije no, porque si no lo hago así no me va a gustar a mí. Claro, y a quién le tiene que gustar es a ti. Bueno, para entrada, hacerlo con ¿no? cariño. No, yo creo que viene mucho al caso. O sea, ¿por qué? Porque te abre la posibilidad de profundizar en aquello que te están contando. Por ejemplo, ¿no? Estás hablando de gente que tuvo que dejar todo atrás, su casa, y como decíamos hace rato,
En esas casas están los trastes de la cocina, en esas casas están las cortinas, los juguetes de los niños. Hombre, poner todo eso de la forma como lo ponen, en el paisaje donde lo están poniendo, no hace otra cosa sino reforzar lo que ya nos están contando a través del discurso cinematográfico para profundizar en la empatía con los personajes. Yo no vería jamás la necesidad de quitarlo. Pero es que tú eres una yo, joya. Yo soy un clavado soy un clavado de lo peor, pero creo que tiene todo el sentido del mundo. No me pesó, no me costó, al contrario, yo decía, pero por supuesto, ¿no? La imagen de la ropa en llamas es, o sea, te sacude. ¿Y qué más quieres que una película te sacude sin ser obvia? O sea, lo que te están contando ya es obvio porque te lo están diciendo con las palabras con las que lo han vivido toda su vida, todos estos años. Si el golpe final viene a través de la teoría einsteiniana más clara, que es esto no tiene nada que ver con esto, pero te los va a poner juntos, yo soy feliz. O sea, es cine al 100%. Creo. ¿Qué te puedo decir? Es que no, la siguiente pregunta era si te había costado convencer a la gente. Ya me dijiste que sí, pero no me imagino. Mira, no te voy a decir nombres, pero en sí. Impulso Morelia, Ajá. el año pasado, un documentalista francés, Una vaca sagrada, a quien yo respeto muchísimo, le puso los pelos de punta. Y fue así como, pero ¿por qué quitas a los personajes? ¿Por qué tengo yo que ver estas imágenes cuando tengo estos testimonios? ¿Por qué me los cortas? Y como él, me he topado a mucha gente. No lo hagas, creo que ya quedó, ya ganó 2 premios. No se trata de callarle la boca a nadie, simplemente decir, a ver, mi intuición me decía que había que ponerlo. Aquí está, vamos adelante, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que yo hice no es que no le hiciera caso a esta persona, sino que pensé eso, tengo que hacer algo que me guste a mí, porque si no, pues no lo voy a hacer eso ni con entusiasmo, ni con cariño, ni con nada. Estando en el lugar de los hechos, rodando en este pueblo con esta gente, ¿hubo en algún momento una situación sospechosa que tú dijeras, esto está mucho más grave de lo que ya pensábamos? Sí, cuando fuimos a filmar a Guadalupe, empezaban las camionetas a pasar de un lado a otro. Sí sientes, todo el tiempo tienes así como los gatos, los pelos así en la columna levantados, todo el tiempo. En Estados Unidos no, ahí como que sí. Pero eso es lo que yo le decía. Hoy en la mañana alguien me preguntaba, yo decía, es que lo que me parece importante de todas estas imágenes es qué se perdió. Y también lo que se perdió, lo perdimos nosotros. Claro. Tú y yo no nos podemos ir al desierto de Samalayuca a tirar en la noche a ver el Milky Way, ¿cómo se llama? La Vía Láctea. La Vía Láctea. En cambio, en Estados Unidos sí puedes. Y es la misma. Uh-huh. Ya estás a 500 metros. Estás ahí al lado. Ahí al ladito. Y ves, es la misma, son las mismas estrellas. ¿Cuánto tardaron en recoger todas las imágenes, todas las entrevistas? El proceso de producción, ¿sí? ¿Cuánto tardó? Filmamos durante un año, a lo largo de un año, pero filmamos en 4 etapas diferentes. Entonces, ¿cuáles fueron esas etapas? Primero fuimos en abril. Yo lo que quería era como que se notaran los cambios de estación, uh-huh. Pero no sucede. Solo hay 2. Sí, hay 2. Día y noche. Las estaciones son día y noche. ¿Calor o frío? Calor o frío. Pero también había que hacerlo a lo largo de un año porque los casos van avanzando, van cambiando, se resuelve uno o no se resuelve el otro. Deportaron a una de las personas que habíamos entrevistado. Entonces había que ir seguido. Uh-huh. Y entonces fue a lo largo de un año, pues íbamos, una vez fuimos 3 semanas, otra vez fuimos solo una semana, otra así, íbamos como... Y el montaje, la edición, que me imagino fue el trabajo más extenuante. Primero yo estuve un año tratando de montar al mismo tiempo que filmaba. Uy. Y eso es... hay quien sí puede hacerlo. Y hay documentales que se dejan. Creo que no era para eso. No. Yo no puedo, yo confieso.
sí tengo que terminar una cosa para empezar la que sigue. Pero después con Javier fueron como 8 o 9 meses, no fue tanto, la verdad. En el anterior me tardé como 3 años en acabarla. ¿Hubo alguna reacción que pueda diferenciar, por ejemplo, lo que la gente detectó en el DocsMX y lo que la gente detectó en el Festival de Morelia? ¿Cómo está reaccionando la gente en 2 festivales tan importantes y tan diferentes al mismo tiempo? Pues no, la verdad es que la reacción frente a la película sí ha sido muy parecida. ¿Qué te han dicho? Lo que me dijeron a lo mejor esa sí es una diferencia. En DocsMX, por ejemplo, me decían, qué bueno que hiciste esta película, nos gustó mucho porque no sabíamos lo que estaba pasando. Así de, ¿cómo? Llevamos mucho tiempo en esto. Llevamos como 10 y algo de años. Quizás ahora... bueno, no, pero eso era... más bien estoy confundiendo con las últimas funciones de Morelia, que fueron aquí en la Ciudad de México. Ajá. En donde ya no era esa la reacción, supongo también por lo que acaba de pasar con los Levarón y los 36 camiones quemados en Juárez y así. Más bien era qué necesario, hay que se vea en todas partes. Y la última función del Morelia, el domingo pasado, sí, así 2 personas se levantaron y me dijeron, tengo un dolor físico. Sí. Entonces, bueno. No, y yo sí quiero insistir, no estamos diciendo esto porque el documental vaya a torturar a la gente. Los vaya a torturar. O sea, el documental se hace porque eso está pasando. El documental es un reflejo de lo que está pasando y tenemos que verlo de la mejor manera posible. Y por eso siempre uno agradece tanto películas como documentales que presenten estos temas, que nos ayuden a entenderlos de la mejor manera posible, es decir, bien hechos, ¿no? Con inspiración, con un soporte cinematográfico de rigor, ¿no? Que tenga rigor, que haya una idea detrás de eso. Y sí quiero dejárselo muy, muy claro a la gente. Cuando nos presentaron el documental en Morelia también fue así, ¿no? Que lo disfruten. Uy, no, creo que esa no es la palabra. No, la palabra no es disfrutarlo, pero creo que la palabra, y por mucho que te contradiga, sí es gustarnos. Nos tiene que gustar estar viendo un tema como este a través de un vehículo como el que presenta el documental. Porque, de nuevo, es la mejor manera de entrar a un terreno en donde muy pocos han querido entrar. Y hablo de la sociedad civil. Solemos apartarnos, solemos voltear para el otro lado. Cuando hay un discurso que lo soporta, la mejor manera de abordar el tema es justo volteando a verlo. Entonces, no va a ser una experiencia grata, es una experiencia incómoda, porque el tema es incómodo. Y la gente que nos oye ya lo sabe, lo he dicho muchas veces. El cine no tiene por qué hacernos sentir bien todo el tiempo. Eso está mal. El cine tiene, de vez en cuando, más veces de las que quisiéramos, tiene que incomodarnos, tiene que sacudirnos, tiene que agitarnos y tiene que cuestionarnos. Y uno siempre va a agradecer que una película lo haga. Y es el discurso, además, alrededor del cual está todo el tema de Martin Scorsese ahora, ¿no? Pero es eso, cuando una película te sacude y te saca de donde tú creías que no había nada más, ese es el cine verdadero, esos son los temas que tenemos que platicar y eso es justo mi recomendación para que la gente vaya a ver El Guardián de la Memoria. No va a ser sencillo, no porque no vayan a entender, todo lo contrario, está muy bien acomodado todo. No va a ser sencillo en cuestión de que son cosas que están pasando al lado de todos nosotros. Que esto ocurra en la frontera norte no significa que esté lejos. No. Todo lo contrario, está ocurriendo en la frontera norte, es decir, de este lado de la frontera. Exacto. Aquí al lado. Entonces, eso es lo que yo quiero dejarle claro a la gente. Tienen que verlo, tienen que masticarlo, tienen que platicarlo y tienen que entender lo que está pasando en este país a través de un vehículo como este. Sí, porque además, si no entendemos, pues nunca vamos a saber qué sigue y qué podemos hacer. Y yo creo que si no abrimos los ojos, todos vamos a ser cómplices de lo que está pasando. Claro, la negación también es no quiero decir pecado, pero la negación nos orilla un poco más al lado de la culpa. Sí, pero y además también no puede ser que uno piense como voy al Oxxo a comprar cigarros y no pasa nada, pues todo está no bien. Pasa nada. No, sí están pasando muchas cosas. ¿Algo más que quieras agregar, Marcela, sobre el documental? Estrena este 15 de noviembre. 15 de noviembre. Sí. ¿En dónde? En la Cineteca.
Creo que la hora es las 19 horas, pero habrá que checar la cartelera. Pero el va a estar jueves. por lo menos una semana, Sí, va a ¿no? estar. Y sabiendo que le va a ir bien y conociendo a la gente de la Cineteca, va a estar más tiempo. Ahora, vayan a verlo. ¿Por qué? Porque lo van a querer volver a ver. Con todo lo doloroso que es, con todo lo, con todo lo que presenta, es un documental que hay que ver más de una vez. También se los dejo muy, muy claro. Entonces, muchísima suerte, Marcela, con el documental. ¿Hay algo más en puerta después de estos 2 premios? ¿Va a otros festivales? ¿Estás trabajando en otra película? Voy a otros festivales. El primero que tengo en puerta es el de La Habana. Qué bien, a fin de año. A principios de... ¿Lo mandaron en enero? Diciembre. De diciembre, sí. Ajá. Y bueno, los otros, pues todavía estoy esperando las respuestas de uno y otro y no sé qué. Pero ahí va. Ahí va. Mucha suerte en La Habana. Saludos a todos por allá. Gracias. Les gusta el cine mexicano, les va a interesar mucho. Y pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros sobre El Guardián de la Memoria. Ya también verán por qué se llama así. No les vamos a contar todo aquí. No, está bien. No está bien, tienen que ir a preguntarse esas cosas al cine. Gracias, Marcela. No, gracias a ti. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia 2019. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.